Buenos días amigos, buenos días familia, hermanos, qué gusto estar nuevamente conectado con ustedes. Pues estamos ya acercándonos a los 2 meses de estar en cuarentena y siempre en contacto con el Señor, estudiando su palabra y en contacto con ustedes también. Gracias por su sintonía. Quiero pedir que el Señor bendiga sus vidas y contarles o recordarles alguna historia que está escrito en el capítulo 17 de Hechos de los Apóstoles. Recordarán ustedes una vez más, haciendo memoria, de que el Señor Jesucristo pues predicó la palabra de Dios a sus discípulos durante 3 años. Muchos de ellos al final, cerca de su crucifixión, no le creyeron. El Señor Jesús fue crucificado. Una vez que creyeron en Él, cuando resucitó, recibieron el poder del Espíritu Santo y fueron a predicar por muchos sitios. Habíamos hablado también de Pablo, el apóstol Pablo, que no estuvo en compañía de Jesús, pero fue uno de los discípulos más aferrados a la palabra de Dios, quien fue el escritor de la mayor parte del Nuevo Testamento, uno de los discípulos que predicó la palabra todo el tiempo en muchas ciudades, hizo muchos viajes, siempre predicando la palabra de Dios. Tal es así de que en uno de esos viajes llega a Atenas. Ustedes saben, Atenas es una de las ciudades de Grecia, en donde en aquel tiempo estaba situada la mayor cantidad de filósofos. Era gente muy curiosa, era gente muy inteligente, muy estudiosa de las ciencias y que estaba siempre al día en los mayores descubrimientos, en las teorías modernas, siempre estaban muy curiosos de eso. Pero Hechos de los Apóstoles es el libro que es muy poderoso respecto a la predicación de un Jesús resucitado y de la llenura del Espíritu Santo. Desde el versículo 16 en adelante del capítulo 17 de Hechos de los Apóstoles, voy a centrarme en lo que Pablo hizo en Atenas. Es muy curioso de que cuando Pablo llega a Atenas, se da cuenta de que tienen muchos ídolos en toda la ciudad. A pesar de que eran filósofos muy estudiosos de las ciencias, se da cuenta de que tenían dioses para todo. Tenían el dios del viento, el dios del aire, el dios de la mañana, el dios de la noche, dioses y diosas en cualquier cantidad. Cada familia tenía su dios, cada ciudad tenía su dios, tenían un dios para todo y de hecho templos muy majestuosos para cada uno de ellos. Entonces Pablo, muy curioso con esa circunstancia, comienza a predicar en la sinagoga y a razonar con los judíos griegos sobre la palabra de Dios. Y en las plazas públicas comenzaba a predicar a un Jesús resucitado. Entonces, el versículo 18 dice que debatió con algunos filósofos epicúreos y estoicos. Cuando habló acerca de Jesús y su resurrección, ellos dijeron: ¿qué trata de decir este charlatán con esas ideas raras? Otros decían que parece que predica a unos dioses extranjeros. Entonces, habiendo escuchado la predicación de un Jesús resucitado y que era una filosofía nueva para los atenienses, ellos dicen: no nos podemos quedar así, debemos escuchar, debemos saber qué filosofía trae esto. Seguramente será algo moderno que nosotros desconocemos. ¿Qué es lo que está haciendo este charlatán? O le tomamos por mentira, por un charlatán, o simplemente es una teoría, una filosofía nueva en la que de pronto debemos conocerla y estar en la punta de la tecnología, entre comillas, de esa época. Entonces le citan al concilio. Y en ese tiempo se reunía en unos sitios, se llamaba Areópago, donde se reunía todo el concilio y claro, le llaman y dicen: enséñanos, ¿qué es lo que estás tratando? ¿Qué es lo que estás tratando de decir? ¿Qué son esas cosas extrañas las que tú estás predicando? Entonces Pablo se dirige con las siguientes palabras. Voy a leer literalmente lo que dice el versículo 22. Hombres de Atenas, veo que ustedes son muy religiosos en todo sentido. Versículo 23, porque mientras caminaba observé la gran cantidad de lugares sagrados, y uno de sus altares tenía la siguiente inscripción: a un Dios desconocido. Este Dios a quien ustedes rinden culto sin conocer es de quien yo les quiero hablar. Pablo muy hábilmente se da cuenta de que dentro de todos los dioses que tenían, de toda la idolatría que manejaban, había un monumento, o un templo o algo por el estilo, un altar
que tenía un letrero al Dios desconocido. ¿Por qué? Porque, como habíamos dicho, tienen muchos dioses para todas las circunstancias, para el aire, para la tierra, para el agua, para el fuego, etc. Pero por si acaso aquellos atenienses tenían el altar a un Dios desconocido, por si acaso se les haya olvidado algo. Y tenían un Dios sin nombre, un Dios para el resto de cosas, un Dios que no le conocían, pero para algo servirá seguramente, decían. Entonces Pablo, decíamos muy hábilmente, toma esa leyenda del Dios desconocido y dice, de Él es del que quiero hablar, aquel Dios que ustedes no le conocen. Es el Señor del cielo y de la tierra y no vive en templos hechos por hombres. Estoy leyendo el versículo 24. Entonces ellos se quedan preocupados y dicen, bueno, ¿cómo es este asunto? Versículo 25, y las manos humanas no pueden servirlo porque Él no tiene ninguna necesidad. Él es quien da la vida y aliento a todo y satisface cada necesidad. Desde luego, Pablo les estaba hablando de una filosofía diferente, que realmente no es una filosofía, es un principio de vida, es un principio en donde el Señor está dando una nueva alternativa a aquella gente de Atenas a través de Pablo para predicar el evangelio de un Jesús resucitado. Les estaba indicando de que nuestro Dios, nuestro poderoso Jesús, no habita en un templo. Él no necesita de nuestra ayuda. Él está para ayudarnos. Él está para bendecirnos. No es un Dios que tenemos que rendirle o construirle templos majestuosos en donde Él pueda habitar. No, es un Dios que vive en nuestro corazón. Y desde luego, el templo que Él quiere que construyamos es nuestra propia vida. Versículo 27, Pablo sigue predicando y dice, su propósito era que las naciones buscaran a Dios y quizás acercándose a tientas lo encontraran, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. No es un Dios lejano, es un Dios cercano, que Él está esperando que nosotros abramos las puertas de nuestro corazón para que Él entre, porque el Señor es un caballero. Él golpea la puerta de tu corazón y te pide permiso para entrar. Él no quiere hacerlo a fuerzas, pero dice que aunque sea a tientas, no importa que no seamos unas personas totalmente ilustradas o con el conocimiento pleno de comienzo a fin de su palabra, simplemente debemos conocer que es un Dios que quiere bendecirnos, que quiere entrar en nuestra vida. Versículo 29, y como esto es cierto, no debemos pensar en Dios como un ídolo diseñado por artesanos hecho de oro, plata y piedra. Cuando oyeron a Pablo, estoy en el versículo 32, cuando oyeron a Pablo hablar acerca de la resurrección de los muertos, algunos se rieron con desprecio, pero otros dijeron, queremos oír más sobre este tema más tarde. Con esto terminó el diálogo, Pablo con ellos, algunos se unieron a él, otros obviamente se convirtieron, muchos se convirtieron. Unos creyeron en el Jesús resucitado y otros obviamente no creyeron. Dijeron, no, esa filosofía no nos interesa y nos mantenemos con nuestros dioses para todo. Ahora, como siempre, la pregunta es para ti en esta mañana. ¿En qué posición estás tú? Quizás no te consideras que tienes Dios para todo, pero si es que haces un análisis, de pronto sí. Si es un Dios diferente al Dios que nos da la vida, que nos cuida, que nos bendice, un Dios diferente a nuestro Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es algo o alguien que se interpone en nuestra relación con Dios. Si es que más importante es tu dinero, si es que más importante es tu vehículo, si es que más importante es tu familia, si más importante es tu trabajo, se ha vuelto un ídolo para ti. Mira tú de que el Señor nos pone un camino, una avenida muy amplia para llegar a Él. Habíamos dicho que únicamente hay que pedir su presencia, hay que pedir el Espíritu Santo de Dios, hay que pedir la bendición de Dios a través de la oración y el Señor nos escucha y el Señor nos bendice y el Señor nos protege y nos consuela y nos da la provisión suficiente y nos prospera. Eso es bendición de Dios, si es que tú estás de su lado. El Señor espera que tú abras tu corazón, que tú quites todos los estorbos que se vuelven ídolos, que se vuelven dioses falsos, como aquellos atenienses que tenían dioses para todos. Y ahora, una vez más, te quiero presentar al Dios desconocido, como decían los griegos en ese tiempo. Ese Dios desconocido quiere que le conozcas. Ese Dios desconocido quiere que le valores en el sitio que está, no por lo que te da,
pero sí por lo que es el Dios Todopoderoso, que no necesita de nuestra ayuda, que no vive en un templo hecho por manos humanas, un Dios que vive en tu corazón. Y como hemos dicho siempre, solamente hay que abrir las puertas y recibirle como tal. Si es que ya lo recibiste, si es que ya tienes al Señor en tu corazón, pues simplemente evalúa tu vida. Haz un balance si es que hay alguna interposición entre Dios y tú. Recuerda, el Señor Jesucristo dijo: soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino por medio de Él. Así es que, como intermediario de nuestro Señor Jesucristo, podemos llegar al Padre de los cielos y recibir el poder del Espíritu Santo. Aquel Dios desconocido, ahora le conocemos. Jesucristo, que está sentado a la diestra de Dios Padre, que nos dio la potestad de recibir el Espíritu Santo, nos quiere bendecir día a día. Y en estas circunstancias que estamos viviendo, Él, nuestro poderoso Dios, es nuestra ayuda, es nuestro consuelo. Y con Él podemos salir victoriosos. Y estar en pleno contacto con Él diariamente es lo que busca. Que el Señor te bendiga, que recibas muchas bendiciones de parte del Señor en este día. Bendiciones.